apuren la implementación del software, apuren tal cosa, en función de los hallazgos que él había establecido como informe número 1. La pregunta es, ¿estas notas eran de conocimiento de la auditoría a medida que iban haciendo su trabajo? ¿Formaban parte de la evaluación que tenían que hacer? No, nosotros tomamos el informe número 1 y el resto no tenemos conocimiento. Muy bien. Doctor Bevedia, el estatuto de la obra, que estuvo vigente hasta el 2021, sí, decía expresamente a quién o específicamente en quién se podía delegar la firma. Sí. Que básicamente eran los miembros del directorio y eventualmente subdirectores. Sí. Y sostenía el estatuto que debía establecerse plazos y bases del ejercicio de esa delegación. ¿Ustedes pudieron establecer si esas resoluciones analizaron las resoluciones de delegación de firma por parte de la comisión, cumplían con esos requisitos, con esas condiciones? Nosotros le solicitamos informes a la obra social con relación a la delegación de firma. Nosotros hicimos en el auditorio un análisis descriptivo primero de lo que se informó la obra social y según nos fue informado en materia de determinadas materias de administración, el doctor Tordón informó delegó la firma en determinados funcionarios o empleados. A lo largo de todo este periodo, pero bueno, nos remitieron solamente las resoluciones que citamos allí en el informe, de las que surge que habrían, básicamente, así resumiendo, una primera tanda sería, digamos, entre las primeras resoluciones que citamos, que son delegaciones a distinto personal, y a partir de la resolución 823, que habla de delegar la firma en caso de ausencia del director o del todo ese cúmulo de tareas, creo que algo así dice. Y aclarando, creo que según no recuerdo, dice algo así como que en el caso de a los delegados, digamos, no tienen que respetar la normativa aplicable, los criterios establecidos y no pueden formular excepciones. Creo que no le ponía plazo, pero básicamente serían esas dos formas. En el estatuto, como usted dijo, la facultad del directorio pone en artículo, creo que se hizo doble I, si mal no recuerdo, el artículo 21, que citamos en el informe, faculta al directorio a delegar en alguno de sus miembros, dice, delegar en alguno de sus miembros o de los responsables de las subdirecciones sobre materia determinada de administración, las responsabilidades sobre ellas, establecer los plazos y las bases de ejercicio respectivas. Eso es lo que dice el... No, yo Sí, perdón. No, después nosotros nos informó en los casos de delegación, nos remitieron solamente las resoluciones a partir del año 2019, creo, 18, y que las que surgen, como le explicaba antes, este tipo de estadores que a su vez nosotros ahí sí usamos una referencia doctrinaria, citando a algunos autores, que distingue lo que es la delegación de firma de la delegación de competencia, porque en principio la delegación de firma aparentemente según los autores está prevista para casos de actos producidos en serie pero la responsabilidad se mantiene en cabeza del quien delega. En cambio, la delegación de competencia se llega a la competencia y aparte también la responsabilidad que hay por eso en este segundo caso tiene que ser más preciso el ámbito de actuación temporal
aparentemente las primeras resoluciones que nos remitieron, según lo pusimos en el informe, podría interpretarse que había una delegación solamente de firma y en otro caso de competencia. Está bien, doctor. No, simplemente quería hacerle, digamos, la pregunta sobre su parecer al respecto, porque mi análisis es que por lo menos entre 2016 y 2021 existió una sola persona en el directorio, que era el doctor Tonón, y no había o no hubo ni subdirector médico ni subdirector administrativo. Con lo cual, cualquier delegación de firma era antiestatutaria, digamos, porque solamente en esas personas podía delegarse. Pero a eso quería llegar. Nada más, presidenta. Gracias, diputado Tagliade. El diputado López, y estamos en condiciones de despedir al primer testigo. Perdón. Sí, perdón, presidenta. Le repregunto sobre la pregunta que le hice respecto a la intervención de la Corte o de la Secretaría de Administración a cargo del contador Marchi. Yo le dije respecto a licitaciones o adjudicaciones, pero en cualquier materia de intervención que tengan en relación a la obra social, ya sea personal, lo que puede ser, recursos humanos, fondos, porque leyendo acá con la diputada Oliveto la nota que mandó la Corte ayer, presidenta la giró inmediatamente, pero fue ayer tarde, así que no es que estamos haciendo un análisis con mucho rigor, pero leyendo los primeros párrafos de la nota de anoche, dice: la Secretaría General de Administración debía reportar al presidente de la Corte en el ámbito de la superintendencia desde 1961 estas atribuciones de superintendencia. Toda materia no jurisdiccional fueron ejercidas indefectiblemente con la firma del presidente del tribunal. Y recién con el dictado de la acordada 44 del 18, en diciembre del 18 las resoluciones de superintendencia pasaron a requerir de una mayoría de 3 firmas, como más o menos sabemos todos acá. Así, la presidencia de la Corte, el párrafo que sigue, en la segunda carilla, en la tercera carilla, así la presidencia de la Corte en el periodo anterior al dictado de la acordada 44 de 18, dictó resoluciones vinculadas a la obra social que comprendieron aspectos tan variados y heterogéneos como la contratación del doctor Tonón para desempeñarse en la obra social, la adjudicación del servicio de asistencia médica, emergencias, urgencias y consultas domiciliarias a la empresa médica integral en 2007 y en 2019, la contratación de insumos, la designación de representantes de la obra social en el interior del país, la designación del personal y el pago de las extras. Y acá van citando en distintos pies de página las resoluciones, que no sé si son resoluciones del contador Marchi o del presidente de la Corte, pero bueno, son de 2009, 2010, 2011, 2012, en fin, una cantidad de cosas. Yo le vuelvo a preguntar, porque por ahí esto, o usted no lo recordaba, o no lo sabía, o bueno, o no es así, tal vez lo que nos está diciendo la Corte no es así. ¿En qué medida interviene la Corte como superintendente o como lo que sea? ¿En qué medida interviene la Corte en relaciones de obra social, ya sea, le insisto, en personal o en la adjudicación, contratación de medicamentos, en fin, los servicios que provee? Si usted tiene conocimiento y si nos puede identificar algo de esto, porque me entendí que en muy pocas ocasiones o que no... Disculpe. Perdón, o que no intervenía, y además preguntarle, o sea, en relación a esto que acabo de leer, si hubo un criterio antes del 2018 y si hubo un criterio después. Disculpe, diputado López, la diputada sí le quería una interrupción. Gracias, presidenta, y gracias, diputado. Solamente... porque a veces pasa que por ahí no nos entendemos y estamos repitiendo las preguntas que se hicieron y que ya se respondieron. Solo para aclarar y tal vez una propuesta a los fines probatorios también. Al testigo le pregunté en concreto sobre las resoluciones que aparecen en la auditoría que designan al directorio. Resoluciones que ellos mismos citaron. Y en concreto le pregunté por una resolución, la 447 del 2008, que es la que designa al primer directorio. Según el informe de auditoría, página 72 que ustedes citaron,
Esa resolución es la firmada por la Corte Suprema para designar a Tonón y al resto de los miembros en el año 08. Y está firmada por todos los integrantes de la Corte Suprema. Lo leí después. Por eso solicito, Presidenta, que sea incorporada como prueba la resolución 447/08, que es la que inicia el proceso de designación por parte de la Corte Suprema en pleno en el año 2008, y también solicito que se incorpore la resolución 3467 del 2013, que es la que firma la Corte Suprema en pleno, pasando a planta permanente a gran parte del personal de la obra social, entre ellos al doctor Tonón, también firmada por la totalidad de los miembros de la Corte. Como para clarificar, pues si no, nos va a quedar un vacío sobre qué miembro de la Corte, si fueron todos, si fue uno, quiénes designaron al personal. En estos dos actos administrativos queda claro que fue la Corte Suprema en pleno, en el ejercicio de sus facultades estatutarias, la que designó a los miembros del tribunal, a los miembros de la Corte Suprema, acorde lo dice el estatuto, a los miembros de la obra social. Entonces, tenemos dos actos administrativos, uno inicial y uno final, que designan el primero a la totalidad del directorio. Después el directorio fue quedando vacante a lo largo del tiempo. Y el último, el que confirma en planta permanente, al caso de Tonón, también los dos actos administrativos, repito, firmados por la totalidad de los miembros de la Corte Suprema. Gracias. Sí, yo se lo voy a decir, diputado López. Resolución 4, perdón, ¿lo digo? Aquí lo que dice la diputada Siley habla de la resolución 447 del 2008, que ustedes van a ver en el cuadro que socializamos. Es el primer directorio, Aldo Juan Tonón, Juan Ramos y Claudia Marías, que rápidamente se fueron a otros cargos y queda solo Tonón. Pero la 447 es la que refiere la diputada Siley, que ya está incorporada al expediente. Sí, ¿por qué me interesa esto? Explico, ¿no? Para que se entienda por qué me interesa esta resolución en particular. Porque hay una duda sobre quién designa. El estatuto dice: las facultades son directas, son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces ahí se abre la pregunta, ¿quién tiene esas facultades? ¿El presidente o la totalidad de los ministros? A lo largo de la historia vamos a haber analizado de estos 13 años y hasta la actualidad, esas facultades fueron ejercidas arbitrariamente, a veces por el presidente de la Corte y a veces por la totalidad de los ministros. En pleno. Cuando se designó al directorio de la obra social en el año 2008, lo hizo la Corte en pleno. Cuando se lo confirmó en la planta permanente, lo hizo la Corte en pleno en el año 2013. Son dos resoluciones que muestran esto. A lo largo de los actos administrativos, es decir, acordadas, de la Corte Suprema, hay algunas que fueron firmadas solo por el presidente y otras que fueron firmadas por la totalidad de los ministros. Estos son dos ejemplos de que esas facultades estatutarias de la obra social son ejercidas por todos los ministros de la Corte. Diputada, si ¿me podría aclarar el número de la resolución del pase a planta permanente? Que esa no la tengo aquí, no sé si está en el expediente. Esa es la resolución 3467/2013, también firmada por todos los ministros. Perfecto, si estamos...